El espantosus cremallero. Más 11, camuflaje por 2. La pesadilla monstruosa. Poder de fuego 15. El terrible terror. Ataque 8, veneno 12. ¡Ya cállate! Buenos días a todos, soy Dark Spider 094 y los invito nuevamente a su podcast de elección, que les hará esta pequeña pregunta. Aparece un dragón que irá a atacarlos. ¿Qué es lo primero que necesitan? ¡Un doctor! ¡Rapidez 5! ¡Un escudo! ¡Escudos! ¡Corran! Uno de los titanes del cine de la animación occidental es DreamWorks, aquella empresa que empezó como el deseo de Jeffrey Katzenberg de vencer a Disney en su propio juego, y que bien puede o no haber robado la idea de una película sobre hormigas de Pixar. En sí, el estudio tiene un catálogo diverso de películas, con éxitos como Shrek, Kung Fu Panda, El Robot Salvaje, El Príncipe de Egipto, Madagascar y El Gato con Botas, El Último Deseo, y obras no tan queridas como El Espantatiburones, Un Jefe en Pañales y Trolls. Me duelen los ojos. Sin embargo, una de las favoritas de muchos, incluyéndome, nos presenta la clásica historia de un chico y su mejor amigo animal, aunque en un setting medieval. Estoy hablando de Cómo entrenar a tu dragón, obra dirigida por Chris Sanders y Dean DeBlois. Si les suena familiares estos nombres y esta fórmula, no les sorprenderá saber que fueron los responsables de Lilo y Stitch para Disney. Y nuevamente logran entregarnos oro con este proyecto, sus secuelas, y ahora que Universal está estrenando un remake en live action, porque ahora sí Hollywood se quedó sin ideas, ¿qué mejor manera de celebrarlo al repasar esta historia? La película en sí es una adaptación de la serie de novelas del mismo nombre por la escritora británica Cressida Cowell, de la cual existen 12 historias publicadas entre 2004 y 2015 y tienen de protagonista a Hippo Rendo Abadejo III, hijo del líder de la tribu de vikingos y a la vez el hazme reír de ellos por no cumplir con la imagen estereotípica de un guerrero, al ser flaco, débil e intelectual en vez de un bruto y violento luchador. Es como parte de un rito de iniciación en la que Hippo debe de capturar a un dragón y entrenarlo, o si no será exiliado de la tribu, eventualmente encontrando a un pequeño dragón verde y desobediente que llama Chimuelo por su falta de dientes. En relación a la creación de los dragones, Cowell no quería enfrascarse en la idea clásica de un dragón como un reptil verde gigantesco, prefiriendo en cambio crear distintas especies de varias formas y tamaños en base a los ambientes y hábitats en que tuvieron que adaptarse, similar a las aves de hoy en día. Curiosamente, esta no sería la primera aparición de Hippo o de su padre Stoico el Vasto, quienes fueron introducidos anteriormente en otra obra de Cowell, Hiccup, The Viking Who Was Seasick, traducido como Hippo, el vikingo que estaba mareado, libro infantil que fue publicado en 1999 en el Reino Unido y que sería distribuido más adelante con el título How to be a Viking, o Cómo ser un vikingo. Sin embargo, la creación de la historia de los vikingos de Berg se remonta mucho más allá, a la infancia de Cowell, durante inicios de la década de los 70. Tal como explica en el libro del arte de la primera película, desde que tuvo 4 años, la familia de Cowell viajaba todos los veranos a una pequeña isla remota en las Hébridas occidentales, siendo transportados en bote. Esta no tenía electricidad o algún medio de comunicación, y no sería sino hasta que ella tenía 8 años en que se construyó una casa de piedra. Fue debido a las historias que su padre contaba de vikingos enfrentándose a dragones, más el haber encontrado langostinos de tamaños de perros, que un pescador local no conocía, que le abrió los ojos a Cowell. Había cosas que incluso los adultos no han descubierto ni entendido, y con eso empezó a escribir en base a una pregunta. ¿Qué pasaría si los dragones en verdad existieron hace mucho tiempo? Fue justamente en 2004, año en que se publicó el primer libro de la serie, en que este cautivó a uno de los ejecutivos creativos de DreamWorks, recibiendo más tarde el visto bueno de Cowell en adaptar su obra. Fue tras el estreno de la película Vecinos Invasores de 2006 que la productora Bonnie Arnold empezó a trabajar en esta adaptación y su desarrollo. Sin embargo, el encontrar al director fue difícil. En un principio, DreamWorks tuvo en mente a Peter Hastings, quien escribió para Animaniacs y Pinky Cerebro, además de dirigir La Gran Aventura de Barry en 2002 para Disney, y que más tarde dirigiría y escribiría Dogman para su estreno en 2025. Aunque el estudio consideró que su visión para la obra era demasiado infantilizada,
comparándolo más a Bob Esponja cuando DreamWorks buscaba algo más cercano a Spider-Man o Harry Potter. DreamWorks consideró que el adaptar fielmente la obra de Cowell era un problema, temiendo que a menos que los personajes fuesen envejecidos a adolescentes y que las escenas de acción fuesen más ambiciosas, el proyecto podría fracasar en taquilla. Hastings fue reemplazado por Chris Sanders, quien en 2006 había abandonado Walt Disney Animation Studios y desde 2007 se encontraba en el desarrollo de otra película para DreamWorks, Los Croods. Con tal de tomar riendas de Cómo entrenar a tu dragón, la película de los Cavernarios sería retrasada a 2012 y posteriormente a 2013, mientras que esta tendría una fecha tentativa de estreno para noviembre de 2009. Sin embargo, esta fue cambiada a su fecha final del 26 de marzo de 2010 con tal de mantenerse alejada de Avatar de James Cameron. Una vez que Sanders entró a bordo, el director llamó a su colaborador de Lilo y Stitch, Dean DeVlois, para que trabajara de codirector. Si bien un cambio de dirección no es inusual dentro de una producción cinematográfica, en el caso de esta película tuvo la extraña situación en que cuando Sanders y DeVlois fueron contratados, los diseños de los personajes y el mundo ya había sido desarrollado por los artistas. Por tanto, la tarea que ambos debieron enfocarse fue en cómo centrar más la historia de la obra. Aún así, tanto Sanders como DeVlois admiten haber estado bajo presión en entregar el proyecto a tiempo, con la primera función de prueba de la historia tomando lugar 11 meses antes de su estreno. En particular, uno de los primeros cambios entre la versión literaria y la fílmica es como en la primera los dragones ya tienen una relación con la gente de Berk, actuando como herramientas para los vikingos durante el proceso de cacería. En contraste, tenemos la versión de la película, la cual tiene a ambos bandos como enemigos, siendo considerado una relación destructiva. Esto con tal de hacer la relación entre Hippo y Chimuelo aún más fuerte. Continuando con la idea de que la adaptación fuese más pragmática, se aumentó la edad de Hippo de 10 a 15 años. Jay Baruchel, actor de voz de Hippo, menciona que el personaje es similar a Grillo, el personaje principal de una de sus películas favoritas, La espada en la piedra de 1963. Una decisión consciente en cuanto a la creación de personajes fue su diseño, el cual no es tan estilizado en comparación al resto del elenco, con tal de que la audiencia pudiese empatizar con él. Fue por ello que el personaje fue pensado como un chico normal que no llamaría la atención dentro del mundo moderno, pero que no encaja dentro del mundo de los vikingos. El personaje de Kamikaze sería adaptado en espíritu con la creación de Astrid, el interés amoroso de Hippo en la película. Pensado como la aprendiz perfecta, el personaje representa la motivación de Hippo en ser eventualmente aceptado por los vikingos, en particular por su padre y por ella. Su diseño pasó por varios cambios desde Incepción, apareciendo como corpulenta y teniendo 2 trenzas en comparación con su apariencia final. Para la creación del padre de Hippo y líder de los vikingos, estoico y vasto, la producción tenía en mente mostrar a una figura que fuera el opuesto a su hijo. Si Hippo era un intelectual, Estoico era un guerrero que valora la fuerza por sobre la planeación, y es justamente esa dinámica la que crearía conflicto entre ambos. Es explícito como Estoico está decepcionado en que su hijo no sigue la imagen clara de un guerrero nórdico, y en particular hubo énfasis en que si el personaje era visto como demasiado irracional, entonces los momentos en que muestra su vulnerabilidad emocional debían ser los más satisfactoriamente posible. En particular, para la segunda o tercera función de la historia, se picheó la idea de que Estoico tuviese un momento heroico donde ayudaría tanto a Hippo como a Chimuelo en el tercer acto de la película. Aunque esto no se compara con el cambio que recibiría Chimuelo. Originalmente pensado como un dragón de jardín, o sea la especie más común, Chimuelo en los libros es descrito como un reptil pequeño de color verde. En la película, Chimuelo es explícitamente categorizado como una furia nocturna, una especie rara de dragón, reclusa y con poderosas habilidades de fuego, siendo fácilmente reconocible por su cuerpo negro, basado en el salvapantallas de uno de los artistas de la historia, la cual tenía una pantera, lo cual probó ser un reto para los animadores por la dificultad de presentar condiciones de iluminación en una piel oscura, aunque eventualmente pudieron trabajar con ello al hacer que la textura de su piel fuese más cercana a la de un tiburón o manta raya que de un reptil.
Fue imperativo para el equipo creativo que las audiencias pudiesen aceptar a Chimuelo sin la necesidad de darle rasgos humanos, presentando su inteligencia y personalidad emocional con tal que el público pueda ir de temerle a quererlo. Pese a todos los cambios realizados al material original, tanto Sanders como DeBlois fueron específicos sobre qué sería el corazón de la obra, mencionando 3 temas en particular que se mantendrían durante el desarrollo. 1. Es la historia de un padre y su hijo. 2. Es una historia donde la debilidad del hijo se convierte en su mayor fuerza. Y 3. Es una historia donde el más pequeño es capaz de vencer a la cosa más grande que haya visto un vikingo. La relación entre Hippo y Stoico dentro de la película toma otro significado mayor, considerando como la misma Cressida Cowell menciona cómo por años ella sintió que su padre la veía como una decepción. En un artículo para Big Issue, Cowell explica que su familia está compuesta de personas sobresalientes como políticos, personas de negocios o suffragettes, es decir, mujeres que buscaban adquirir el derecho a voto de forma radical. En cambio, ella sentía que no estaba dejando una marca en el mundo. Su padre le preguntaría, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo? Incluso a los 30 años, cuando publicó sus primeros libros, ya no se sentía satisfecha. Cómo entrenar a tu dragón no fue un éxito de la noche a la mañana, pero eventualmente sintió conseguir ese sentimiento de orgullo por parte de su familia. Para el proceso de animación, con tal de presentar las ideas que tenían para las diferentes secuencias, los animadores actuarían en vida real las acciones de los personajes, usando utilería como un canasto para la espalda o un balde de plástico en la cabeza como un casco y usando las grabaciones de ello como referencia. En particular, uno de los animadores se grabó nadando en una piscina para simular la secuencia en la que Stoico libera a Chimuelo cuando éste está atrapado en el mar. Algo importante que pidió Jeffrey Katzenberg fue mostrar un último golpe emocional en la película, algo que fuese fresco e inventivo. Para ello, se pichó la idea de que Hippo perdiera una pierna en el clímax. En un principio, la idea fue tirada como broma, ya que al ser una comunidad vikinga, la gente de Berg vería la prótesis del niño como algo para enorgullecerse. No fue sino hasta que el equipo buscó ese golpe emocional en que se decidió usar la idea ya de forma más seria, pero que a la vez contrastara con que Hippo viese que la sociedad de Berg está aceptando a los dragones, pasando de un sentimiento de lamento por parte de la audiencia a uno de júbilo. Una sugerencia dada por Steven Spielberg fue que cuando Hippo despertara en su habitación, que él estuviese acompañado de Chimuelo, quien lo ayuda a movilizarse, en cierta forma haciendo un círculo completo de cuando el chico ayuda al dragón al construirle una aleta mecánica para su cola anteriormente en la película. Pese a los temores de Sanders y DeBlois de que los espectadores no iban a aceptar esta decisión, tuvieron la grata sorpresa de que fue bien recibido por parte de una audiencia de prueba, quienes mencionaban cómo ese momento de vulnerabilidad ayudaba en mostrar la conexión entre el chico y su dragón. La película tendría su estreno oficial el 26 de marzo de 2010, siendo recibida positivamente por la crítica especializada, y es que actualmente tiene un 99% de aprobación en Rotten Tomatoes y recaudando un total de $494,9 millones, posicionándola como la quinta película animada más exitosa de ese año y la 10ª película que más recaudó mundialmente en 2010. No solo eso, sino que se volvería una franquicia para DreamWorks, con una serie de televisión estrenándose en Cartoon Network y posteriormente en Netflix entre 2012 a 2018 y 2 secuelas que serían estrenadas en 2014 y 2019, además de 5 cortometrajes entre 2011 a 2019. En 2025, la franquicia regresó al consciente colectivo gracias a 2 eventos: la apertura del parque Universal Epic Universe en Orlando, Florida, la cual incluye una tienda tematizada en las películas, y la más importante, el estreno de una adaptación en live action de la primera película el 12 de junio, dirigida por uno de los arquitectos originales, Diane DeBlois. En lo que respecta a mi opinión de la película, pues ¿qué más se puede decir? Para mí es por mucho el mejor proyecto que DreamWorks ha lanzado en el cine, y eso que a mí me gusta mucho Shrek, presentando no solo un mundo fantástico, sino que además por centrarse en las conexiones de un chico con sus seres queridos, ese sentimiento de ser visto como un desadaptado y las barreras que se rompen al tratar de buscar esa aceptación.
Películas de un niño y su compañero animal, o de un niño y la relación con su padre, hay muchas. Pero esta logra vender cada momento emocional que se propone, sin la necesidad de poner algún chiste en medio para calmar tensiones. Se siente que la obra respeta a su público, y realmente es algo que en verdad se aprecia. No puedo recomendar esta película lo suficiente, y si el live action al menos logra mantener el núcleo emocional de la historia, me daré por satisfecho. Esperando que les haya gustado este video, me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos.